repasar todo lo que puede suceder con nuestra tiroides, los desajustes que pueden impactar obviamente en nosotros, ¿verdad? Cuando empezamos a ver frágiles nuestras uñas, empezamos a tener problemas como dolores de cabeza, empezamos a tener problemas con el peso, donde la balanza va aumentando y uno dice, ¿será mi tiroides? ¿Qué estará pasando? Bueno, vamos a evaluar todas estas situaciones y lo vamos a hacer de la mano de la doctora Carla Jiménez. Doctora, un placer tenerla aquí. Muy buenos días. Buenos días, Patricia, un placer acompañarlos el día de hoy. Para empezar y para, digamos, hacer, ¿verdad?, el centro del contexto, ¿la tiroides para qué funciona? Bueno, la tiroides es una glándula que todos tenemos, que es vital para las funciones, ¿verdad? La tenemos ubicada enfrente de nuestro cuello, ¿verdad? Más o menos es como esta foto ilustrativa. Tiene un peso como 20 gramos y tiene una función principal de regular todos los tejidos de nuestro cuerpo, para el metabolismo, para la regulación de la temperatura, durante el desarrollo, cuando estamos en el periodo fetal, para el desarrollo y la diferenciación de de los tejidos, para el crecimiento, para la concentración. Entonces tiene una función primordial como un centro regulador de todo el cuerpo. Ahora, doctora, ¿cuándo, por ejemplo, porque lo que oímos repetidamente es que la tiroides está más lenta y por eso me está afectando, ¿verdad? ¿Cuáles pueden ser las señales para que efectivamente saber que algo está pasando o deteriorando la función de mi tiroides? Ok, existe un sinnúmero de síntomas, ¿verdad?, que nos pueden orientar a sospechar que hay algún problema con nuestra glándula, ¿verdad? Muy frecuentemente escuchamos a la gente asociándolo con un aumento en el peso, ¿verdad? Sí. Con somnolencia, cansancio, caída de cabello, piel seca, problemas de concentración. Entonces, realmente es difícil, ¿verdad? Porque hay una gama, hay pacientes incluso que pueden estar sin síntomas y tener un problema de la tiroides, ¿verdad? Pero en realidad lo que más nos puede orientar es cuando tenemos, ¿verdad?, una persona que normalmente tal vez es más activa y empieza a tener problemas como de cansancio, como de fatiga, como que pasa siempre con sueño, ¿verdad? Algunas veces podemos tener un aumento de peso, ¿verdad? Pero realmente no es un aumento tan marcado. Entonces, lo principal es sospecharlo, ¿verdad?, y consultar. Pero generalmente es cuando sentimos, ¿verdad?, como esa somnolencia o ese cansancio, como que duermo mucho y no me siento descansado. Pero muchísima gente incluso, ¿verdad?, que decide perder peso, por ejemplo. Ajá. Y de repente no hay manera, ¿verdad? Y hace la dieta del mono, del ave, del qué sé yo, pero no hay manera. Y generalmente lo que oímos es, claro, culpa de mi tiroides, definitivamente. Sí, la tiroides siempre aquí es la mala, ¿verdad? Entonces, tengo aumento de peso, es la tiroides, ¿verdad? Y incluso algunas personas que padecen de hipotiroidismo, que están controladas y tienen dificultad para perder de peso, siempre siguen echando la culpa a la glándula. Ahora, ¿por qué esa glándula se deteriora o por qué esa glándula empieza a funcionar mal? ¿A qué se debe, doctora? Bueno, existen muchas causas, ¿verdad? Las más frecuentes son las autoinmunes, ¿verdad? Entonces, lo que ocurre es que nuestro cuerpo produce anticuerpos como un error, digamos, que existe en el sistema inmunológico y ataca a la glándula. Entonces, ¿qué pasa cuando ataca a la glándula? Va a disminuir la función y la producción de las hormonas, ¿verdad? Esta es como de las causas más frecuentes. Algunas otras causas que no son tan frecuentes, ¿verdad?, es como la deficiencia de yodo, que en nuestro país no se da porque desde 1970 la sal es yodada, ¿verdad?, por una norma sanitaria. Algunas otras causas que pueden ser iatrogénicas, o sea, que son ocasionadas algunas veces por medicamentos, por alguna cirugía que se tuvo que hacer para retirar la glándula, ¿verdad? Puede ser por un tumor, por algún tipo de cáncer. Personas que tuvieron una enfermedad donde más bien la glándula producía mucha hormona y tuvieron que recibir tratamiento para reducir esa función, entonces hay disminución en la producción. Ahora, cuando hablamos de hipotiroidismo, por ejemplo, ¿verdad? Y hablamos o de pérdida o de ganancia de peso en el otro tipo de problema de tiroides, ahí sí, ¿cómo nos impacta? Porque definitivamente tiene un lazo con el peso. Exactamente. Bueno, sí nos afecta si tenemos una disminución en la producción de las hormonas, ¿verdad? Okay. Entonces, lo principal sería sospecharlo, consultar, hacer pruebas, diagnosticarlo y tratarlo, ¿verdad? Ese aumento de peso puede ser de unos cuantos kilos, ¿verdad? Pero si ya estamos hablando de muchos kilos, de 20, 30 kilos, ¿verdad? Sí. Normalmente no es la glándula la que está produciendo, ¿verdad? Y esta siempre es la mala y siempre, ¿verdad?, todos le echamos la culpa a la glándula. ¿Qué pruebas debe hacerse uno, digamos, para diagnosticar correctamente la tiroides, doctora? Bueno, la función de la tiroides se mide por dos hormonas, ¿verdad? Una que se llama TSH
y otra que se llama T4, que es la hormona exactamente de la glándula, que se llama tiroxina. Estas dos pruebas las puede solicitar cualquier médico, se puede hacer en cualquier laboratorio, prácticamente, por lo menos nosotros en la Caja Costarricense de Seguro Social, la podemos hacer en muchos laboratorios, y con eso nos podemos orientar si está funcionando bien o no está funcionando bien. Existen estudios complementarios, ¿verdad? Si notamos un crecimiento, si hay un aumento en el tamaño, ¿verdad? Se puede solicitar un ultrasonido, si fuera necesario, ¿verdad? Pero para medir la función, con exámenes de sangre podemos medir. Ok. Hay mucha gente preguntando con respecto al hipotiroidismo y a la ganancia de peso. Cuando hablamos de que verdaderamente el peso que aumentamos es por esta razón, ¿verdad? ¿De cuántos kilos promedio estamos hablando para decir, no, efectivamente es un problema de tiroides, sino porque yo medía la libre, ¿verdad? Sí. Bueno, primero, para que haya un aumento de peso es que tiene que estar, tiene que estar mal regulado durante mucho tiempo, y lo que se asocia a ese aumento de peso es acumulación de líquidos, retención de líquidos. Cuando tenemos ya el diagnóstico y el tratamiento y estamos a niveles normales, entonces la ganancia de peso no tiene que ver con la glándula, pero más allá de 10 kilos, rara vez, ¿verdad? Normalmente son menos de 10 kilos lo que una persona puede aumentar. Ahora, cuando ya tenemos diagnóstico de nuestra tiroides, básicamente vamos a tener un tratamiento que nos ayude, o en algún momento hay que llegar a una cirugía, ¿y por qué? Las cirugías están más relacionadas cuando hay un hiperfuncionamiento de la glándula, ¿verdad? Cuando hay algún tumor, pensando en algo que pueda ser de origen cancerígeno, cuando existen bocios de tamaño grande, importante, que pueden obstruir la tráquea, pero generalmente en hipotiroidismo el tratamiento es con medicamento tomado, ¿verdad? Con una pastilla. Solo en casos muy extraordinarios, ¿verdad? Que hay un aumento muy importante de la glándula, se realiza una cirugía. Ahora, doctora, si tenemos un tratamiento, esa pastilla a la que usted se refiere, ¿la vamos a tomar de por vida, ya si estamos diagnosticados de tiroides, o va a ser por un lapso de tiempo? Vamos a ver, la mayoría de pacientes hipotiroideos que uno ve en la consulta diaria son pacientes crónicos, o sea que van a necesitar la pastilla por el resto de la vida. Aquí sí hay algo que anotar, porque básicamente muchas veces nos han preguntado nuestros amigos en casa con respecto a las dosis, ¿verdad? Porque de repente a uno le diagnostican, le dicen tiene que tomar tal pastilla, tantos miligramos, y quizá como al año, no sé, o a los 6 meses empieza como a tener ciertos síntomas, y uno dice, no me está haciendo nada o me está provocando cosas. ¿Hay que revisar la dosis cada cuánto? Como le decía, la glándula lo que produce es una hormona, ¿verdad? Cuando tenemos hipotiroidismo hay disminución de la producción de la hormona, entonces lo que nosotros hacemos es darla de manera artificial, ¿verdad? Dándosela en una pastilla, pero es una dosis que tenemos que establecer para cada persona. Entonces, inicialmente, cuando se empieza el tratamiento, se hacen chequeos más seguidos, ¿verdad? Para monitorizar en qué momento ya estamos en una dosis óptima, ¿verdad? Hay circunstancias donde uno necesita bajar o reducir la dosis dependiendo de cada persona, ¿verdad? Por ejemplo, si hay pérdidas o ganancias de peso importante, entonces puede ser que necesitemos modificarla. En mujeres que estén esperando o deseen tener hijos, entonces sí es importante en algunos casos, ¿verdad?, regularlo y tener un valor, digamos, más óptimo para lograr el embarazo. Pero siempre, aunque sean pacientes que tengan toda la vida de tomarlo, nosotros normalmente hacemos al menos un chequeo al año. Un chequeo anual, al menos, eso sería lo básico. Exacto. Tenemos a Marlene que nos está escribiendo en este momento y ella nos está comentando que ella fue diagnosticada de hipotiroidismo, está regulada con su medicamento, pero que lo que sí no ha logrado del todo es perder el peso, pues que ella esperaba, digamos, ya regulando su tiroides. La tiroides, ¿verdad?, que tiene esa función en el metabolismo, si está regulada, o sea, si ya usted tiene una dosis que alcanza los niveles óptimos, o sea, ya no se consideraría como hipotiroidea, ¿verdad? Ya estaría en un nivel normal, pero tiene que seguir tomando la pastilla. Entonces, con la edad y con otros problemas que tenemos de salud, puede ser que tenga una dificultad para reducir de peso, y entonces lo que debería de buscar es ayuda para relacionar la ingesta de calorías y el gasto de calorías, ¿verdad? Para tener un déficit negativo y entonces lograr ese objetivo. Doctora, ¿desde cuándo padecemos de tiroides? Es interesante esa pregunta porque pues aquí en Costa Rica tenemos bastantes casos de hipotiroidismo, ¿verdad? Son más frecuentes en mujeres que en hombres. Siempre, en la mayoría de los casos. Pero bueno, es un padecimiento que fácilmente se puede tratar y se puede controlar. Yo tengo casos específicos de pacientes que veo 3 generaciones
que todos tienen hipotiroidismo. Se hereda, por cierto. Bueno, existen algunas condiciones autoinmunes que se han visto, por ejemplo, la enfermedad de Hashimoto y la enfermedad de Graves, que pueden tener un patrón genético. Y entonces, por ejemplo, con esa pregunta de a qué edad, tengo pacientes de 13 años. De 13 con años. Hipotiroidismo, exactamente. Wow. Entonces, tengo pacientes que veo a la adolescente, veo a la mamá, veo a la abuelita, ¿verdad? Y todos son hipotiroidismo. Entonces, eso es importante porque si yo tengo un antecedente familiar, ¿verdad? Y tengo algunos síntomas, consultar tempranamente puede ayudar a tener una buena regulación y evitar complicaciones. Quizá, doctora, ahora que menciona a los adolescentes, ¿cuáles son los síntomas de alerta que pudieran darnos para saber que puede ser un padecimiento de tiroides? Sobre todo aquí que hay tantas mamás, ¿verdad?, oyendo el programa, que puedan estar alertas. Bueno, con frecuencia, ¿verdad?, lo que he visto en adolescentes es que tienen dificultad para concentrarse, pasan con mucho sueño, tienen mucha dificultad para, por ejemplo, para defecar, tienen constipación. Mucho estreñimiento. Exactamente. La regulación de la temperatura, pasan con mucho frío, ¿verdad? Hay personas que normalmente toda la vida tienen frío, ¿verdad? Sí, pero alguien que normalmente no padece de frío y empieza lo empiezan a notar que en todo lado anda con suéter, son algunos síntomas. Y principalmente, ¿verdad?, cuando son personas así jóvenes, hay una tendencia genética, o sea que en la familia hay alguien que padece de tiroides. Ok, importantísimo. Entonces, indicaciones en la alimentación o en los estilos de vida saludable, ¿verdad? Nos ejercitamos y después de los 40 años la tasa metabólica disminuye, o sea que es más fácil recuperar peso, ¿verdad?, que a edades más jóvenes. Entonces, lo que yo siempre les recomiendo es tratar no de hacer estas dietas, ¿verdad?, que se encuentran y la que está de moda y la que me salió en Facebook, la que me dijo el vecino, porque pueden ser efectivas y ayudarles a bajar de peso momentáneamente. Pero de nuevo nos vamos para arriba. Exacto, y los rebotes son peor porque durante esos déficits que hacen de calorías, la tasa metabólica o el cuerpo se regula a esa ingesta de calorías y entonces cuando retoman la alimentación, tal vez no mala, pero un poco más de lo que estaban recibiendo, entonces rebotan fácilmente. Bien, la nieta de doña Rosario nos escribe y nos dice que su abuela ya está en los 60 y pico, si no me equivoco, y que ella siempre fue muy delgadita durante toda la vida, pero ya en estas edades de repente también tuvo un subonazo en el peso, ¿verdad? Y que no saben que si a lo mejor oyendo esto pudiera eventualmente tener alguna relación. No sé si a esta edad cómo funcionaría el tema. La edad, digamos, a mayor edad, mayor incidencia de problemas de tiroides. Después de los 60 años es cuando más lo encontramos. A propósito, exacto. Entonces, incluso a veces cuando tenemos pacientes ya de la tercera edad y empezamos a notar problemas para dormir o problemas de concentración, algunas personas lo achacan o piensan que son problemas ya de memoria, de demencias. Y dentro del panel de estudios que se hacen cuando se están estudiando, se solicitan exámenes de tiroides y realmente algunos casos es por problemas de la tiroides. Entonces, no está de más hacer chequeos porque aunque algunos casos son asintomáticos, la mayoría pueden tener síntomas muy silentes o que tal vez no se relacionan. O sea, tal vez, por ejemplo, esta paciente solamente tiene un aumento de peso sin ninguno otro de los síntomas, ¿verdad? Una señora que toda la vida ha consumido la misma cantidad como de alimentos, entonces estaría bien hacerle unas pruebas. Vea qué curioso y justamente lo que estábamos hablando. Doctora Lucy Chávez dice que ella tiene hipotiroidismo diagnosticada, totalmente medicada, pero que está padeciendo de diferentes síntomas que evidentemente podría achacarlos a lo que es la tiroides. ¿Podría estar pasando algo con su medicación? Es importante, primero, cuando nosotros tomamos pastillas para la tiroides, son medicamentos que fácilmente pueden disminuir su absorción con algunos otros medicamentos o con incluso los alimentos, ¿verdad? Okay. Entonces, por ejemplo, hay pacientes que toda la vida han tomado levotiroxina, que es el medicamento. Ellos saben que tienen que tomarlo en ayunas 30 minutos a 1 hora antes de recibir alimentos, pero de pronto por algún otro padecimiento les indican otro medicamento que tienen que tomar también en ayunas, entonces los toman juntos y ahí es donde tenemos un problema. Entonces siempre es importante revisar a qué horas me estoy tomando el medicamento, con qué me lo estoy tomando, incluso hay pacientes que se lo han tomado hasta con café, entonces eso disminuye la absorción, dónde lo estoy almacenando, porque es un medicamento que es sensible a la luz. Entonces, si yo lo saco del pastillero, ¿verdad?, donde viene del blister, que es hecho especial para que no se afecte con la luz. Proteja, exacto. Claro. Algunas personas compran esos pastilleros transparentes, exacto, sí. Entonces, con solamente eso,
puede hacer que no esté recibiendo la dosis adecuada. Qué curioso, importantísimas estas anotaciones entonces de cómo estamos consumiendo las pastillas y dónde las estamos almacenando y con qué las estamos mezclando. Exacto. Eso debería ser importante comentárselo a su Exacto. médico para que les dé las recomendaciones del caso. Doctora, muchísimas gracias, de verdad, porque bastante profunda toda la explicación, creo que nos queda claro. Y sí, somos más mujeres y hay más hipotiroidismo, porque casi todas las que consultaron era hipotiroidismo, ¿verdad? Hay más hipotiroidismo en mujeres que en hombres, pero también hay en hombres. Sí, pero bueno, somos nosotras. Somos nosotras las que más frecuente, pero en realidad también los hombres. Doctora, ahí veo que Ita lo está sufriendo con un tema. Le agradezco muchísimo su visita. Que Con pase un mucho feliz gusto. día, Igual. doctora. Gracias.